Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a continuar conversando sobre pensiones. ¿Es necesario realmente una reforma a este sistema? Y si es así, ¿qué tipo de sistema de verdad deberíamos de tener? Vamos a volver sobre lo básico hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el licenciado Rommel Rodríguez del Departamento de Estudios Económicos de FUNDE. También nos acompaña el maestro Carlos Pérez del Departamento de Estudios Económicos también de FUNDE. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, gracias. Este tema es sumamente complejo y sé que mucha gente de repente no alcanza a entenderlo, así que vale la pena siempre repetir y hacer o reiterar las mismas preguntas. Entonces quisiera comenzar con usted, maestro Carlos Pérez. ¿Necesitamos verdaderamente reformar el sistema de pensiones? Y si lo necesitamos reformar, ¿le cambiamos o mejoramos al sistema de ahorro privado o debemos volver a un sistema mixto o un sistema público de reparto? Bien, en primer lugar, déjame decirte que todo sistema de pensiones es dinámico y tiene que ser ajustado a lo largo del tiempo. En todos los países del mundo, los sistemas de pensiones, sean públicos o privados, tienen que ser ajustados. Ahora bien, en el caso de El Salvador, se hizo una gran reforma en el año 96, pero esta reforma, que tuvo también algunas modificaciones en los años siguientes, le agregaron más carga financiera al Estado y esto ha generado problemas tanto al subsistema público como al sistema privado. Entonces, en estos momentos estamos en una situación difícil y es necesario hacer una reforma. Ahora bien, ¿qué reforma hacer? Bueno, hay diferentes opciones. Tú le dijiste, regresar al sistema de reparto, que es un sistema puro, o hacer un sistema mixto, que es una combinación en donde los cotizantes aportan una parte de su cuota al sistema público y una parte al sistema privado si el salario les da. Entonces, haciendo un análisis sobre cuál sistema es el más adecuado en este momento, nosotros hemos hecho un estudio en donde hemos encontrado que, bueno, ¿cuál debería ser la estrategia para una reforma de este tipo? Una estrategia que le quite responsabilidades al Estado, no que le agregue más. El Estado en estos momentos tiene muchas obligaciones que cumplir, tiene una situación crítica en su liquidez y las finanzas públicas en general tienen amenazada su sostenibilidad. Entonces, al hacer una reforma previsional, la estrategia tiene que ser esa, quitarle responsabilidades. Entonces, al pensar en un sistema mixto, no se está siguiendo esa estrategia, sino que se le están agregando muchas más obligaciones al Estado. Por lo tanto, la línea tiene que ir por el otro lado, en fortalecer el sistema actual, porque en estos momentos es el que tiene mayor probabilidad de garantizar los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, hemos visto que una reforma tiene que cubrir todas las aristas del sistema previsional, no solamente el tema fiscal, no solamente el tema de rentabilidad, sino que nuestro sistema padece de ciertos problemas, como la baja cobertura, bajo valor de las pensiones, problemas de equidad y de paso problemas fiscal. Entonces una reforma tiene que llevar todo esto y solamente, o la forma más probable para lograrlo es fortaleciendo el sistema actual y obviamente también optando por medidas que también fortalezcan la sostenibilidad del gobierno, porque es necesario que la sostenibilidad sea vista, porque está involucrado en el tema de las pensiones, ya que el Estado pues, es dueño del 80% del fondo de pensiones en este momento. Ellos han tomado el 80% del fondo de pensiones para títulos de deuda pública. Por lo tanto, cualquier situación de crisis fiscal va a afectar a todos los trabajadores. Ahora, licenciado Rommel Rodríguez, ya lo decía el maestro Carlos Pérez, como principio para FUNDE no deberían sumársele más obligaciones al Estado. ¿Por qué un sistema mixto le suma más obligaciones al Estado? Bueno, precisamente porque la iniciativa del gobierno es proporcionar prestaciones de una forma tal que las personas que ahora están cotizando al sistema de ahorro privado de pensiones, ¿no? Las personas que están por debajo de 2 salarios mínimos pasarían a cotizar ahora este pilar público de reparto. Ahora, el gobierno va a recibir esos recursos, ¿verdad? Esas cotizaciones, pero cuando estas personas se retiren, ¿verdad? Va a ser el mismo gobierno el que les debe de pagar sus pensiones, ¿no? Entonces, si el gobierno, como bien dice Carlos, tiene problemas fiscales, ¿verdad? Entonces, se tiene que hacer una estimación, por decirlo así, costo-beneficio de lo que cuesta
traer esas personas, ¿verdad?, con sus ingresos, con sus cotizaciones, pero al mismo tiempo, cuando estas personas se vayan a ir jubilando al paso del tiempo, también las prestaciones que le va a ir dando el gobierno. Entonces, a eso se le conoce con el nombre de evaluación actuarial. Lamentablemente, ahorita uno se cuenta con ese estudio, con esa información, y tenemos entendido que las autoridades económicas del país lo están haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, para que se haya una discusión más sensata, ¿verdad?, más analítica sobre la base de datos técnicos, tendríamos que tener precisamente estimado esos costos que nosotros consideramos que es muy importante tener en cuenta. Ok, ahora, maestro Carlos Pérez, antes de empezar y hablar acerca del sistema que de repente deberíamos tener y hablar, por supuesto, de todas las categorías que usted mencionó, parámetros, cobertura, rentabilidad, suficiencia, hay algo que me gustaría que le quedara claro a la gente. ¿El problema de las pensiones es para el gobierno verdaderamente un problema fiscal o no lo es? Y si es un problema fiscal, ¿es un problema que se podía haber evitado o es un problema que puede ser corregido? De acuerdo. Bueno, las pensiones en sí no son un problema fiscal, eso debemos tenerlo bien claro. Ahora bien, el gobierno, cuando se hizo la reforma original en el año 96, que entró en vigor en el año 98, el gobierno asumió un compromiso de cubrir el costo de la transición, que es el pago de las pensiones de los cotizantes del antiguo sistema. Y esto es la intervención del Estado en ese costo. Ahora bien, a lo largo del tiempo, ese costo se ha ido incrementando debido a modificaciones que se le hicieron a la reforma. Y el Estado, que ha sido históricamente deficitario, nunca ha tenido los recursos propios disponibles para pagar ese costo, para pagar las pensiones a los antiguos pensionados. Entonces, ellos han tenido la única alternativa es emitir deuda. Antes del año 2006, emitieron bonos para cubrir esas obligaciones, y a partir de 2006 crearon el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, a través del cual emiten certificados de inversión previsional, y esos son comprados obligatoriamente por las AFP. Entonces, el Estado ha tenido que asumir ese costo, y así ha sido por siempre. Ahora, ¿cuándo se va a terminar ese costo de transición? Pues 70 años, 60 años, pero el Estado tenía que haber tenido lo suficiente reserva para poder cubrirlo. Y la verdad, cuando uno lee la Ley de Ahorro para Pensiones, la original, sin tener un contacto con la realidad, un lector puede decir que todo así fue previsto adecuadamente, porque la ley dice que mientras los institutos previsionales tengan reservas disponibles, las pensiones se van a pagar de ahí. Mientras tanto, el Estado iba a ir formando un fondo de amortización, destinando a una pequeña porción del presupuesto año con año, para ir acumulando suficiente capital para pagarlas luego. El problema es que las reservas solo duraron 3 años. Y el Estado no tenía suficiente dinero todavía para poder asumir con sus fondos propios esas obligaciones. Por lo tanto, tuvo que hacerlo como una obligación más. Entonces, las pensiones se convirtieron en un gasto más, como lo es el pago de salarios, como lo es el pago de la energía eléctrica y otras obligaciones que tiene el gobierno. Déjeme pararlo ahorita. Ese fondo del que usted está hablando, que era, si mal no recuerdo, creo que el 3% de lo que se le pedía según la ley que el gobierno debía ahorrar para cuando se le acabaran las reservas al ISO, al INPEP o al IPSO, y intuyo, de ahí poder agarrar dinero. Exacto. ¿Ese fondo nunca se echó a trabajar? Comenzaron haciendo las aportaciones en el mismo año en que entró en vigor la reforma de pensiones en el año 98. Pero recordemos que el monto de las pensiones anuales comenzaron como en 250 millones, se iban incrementando año con año. Y la asignación presupuestaria anual ni siquiera cubría el monto de un año. Y luego dijimos, a partir de 2001, el gobierno se hizo cargo en su totalidad del pago de las pensiones, porque ya el IS y el INPEP no tenían recursos en sus reservas. Entonces, ya las aportaciones anuales que se iban haciendo de presupuesto ya no eran suficientes para cubrir la obligación que tenían que pagarle a los pensionados. Entonces, ya el Estado tuvo que tomar recursos de donde fuera posible. Y como el Estado es deficitario, lo único que quedaba era emitir deuda. Por lo tanto, no se previó con anticipación que esa situación se iba a dar en tan corto tiempo. Entonces, si en un primer momento se hubieran tomado las decisiones adecuadas, por ejemplo, tener un fondo más grande o
definir una contribución especial, aumentar una tasa de un impuesto, crear un impuesto especial para financiar ese costo de transición, es posible que no tuviéramos los problemas que tenemos en este momento. Pero esas previsiones no se hicieron en ese momento. Y por eso ahora estamos padeciendo el problema de que el Estado no tiene recursos más y las obligaciones van subiendo cada año. Y van a ser todavía más altas. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta primera, es necesario hacer una reforma porque el Estado, quiera o no, ya no tiene recursos para poder pagar y tiene que tomar medidas para poder ser sostenible en el mediano plazo. Bueno, aquí entra entonces ese mecanismo que se creó allá en el 2006, que es este fideicomiso. Mucho hablamos siempre del fideicomiso, pero ¿qué es un fideicomiso? ¿Es una organización? ¿De qué depende? ¿Depende del Ejecutivo? ¿Es una institución individual, así como el Ministerio Público? ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso tiene su propia personería jurídica, ¿no? Y surge a partir de las emisiones que en aquel momento hacía el Banco Multisectorial de Inversiones, ahora las realiza Bandesal, de certificados de inversión previsional, que obligatoriamente deben de adquirir las AFP con el dinero no de las AFP, sino de los cotizantes, que somos los que actualmente estamos trabajando. Entonces, de esa manera, digamos, del dinero que colocan los cotizantes las AFP, con esos recursos se compran los certificados de inversión previsional a un tipo de interés que ahora está bajo y es lo que tiene en discusión ahora, ¿verdad? La Corte Suprema y la Asamblea Legislativa. Y con esos recursos sirven para pagar las pensiones de los jubilados del sistema antiguo. Entonces, teníamos un sistema que era público, ¿verdad? El que se había cerrado antes del año 2006, ¿verdad? Y teníamos el sistema privado, ¿no? El de AFP. Con esta reforma del fideicomiso de obligaciones previsionales, en la práctica se genera un sistema mixto. ¿Por qué? Porque las personas que están cotizando en sus cuentas individuales de ahorro para pensiones, lo que están haciendo es financiando las jubilaciones de los pensionados del sistema antiguo a través de este mecanismo financiero que es el fideicomiso de obligaciones previsionales, ¿no? Entonces, para que tengan un buen retiro, las personas que cotizan a las AFP, es muy determinante que la tasa de interés que pague el gobierno a estos certificados sea alta. Lamentablemente, después de la crisis financiera internacional, se desplomaron la tasa LIBOR, ¿verdad? Que era una tasa de referencia. La fórmula en ese momento era la LIBOR más 0.75, ¿no? Y entonces eso ha venido que tengamos unas tasas muy bajas y por tanto también las personas han perdido aproximadamente como entre 800 y 900 millones en los últimos años. O sea, el fondo podría haber tenido muchos más recursos. Ahorita anda como 8.500 millones de dólares, podría andar como por 9.400 millones de dólares. Ok, entonces, maestro Carlos Pérez, aquí se va dibujando un esquema que el fideicomiso, siendo una institución del Estado, emite deuda a nombre del Estado, es decir, son creo que 400 o 500 millones de dólares anuales para pagar pensiones, pero eso es una deuda. Pero tengo que pagar también esa deuda, o sea que es, por un lado presto para pagarle a los viejitos, pero por otro lado tengo que pagarle también a los que me prestaron. Exacto. Entonces, esa relación entre lo que estoy pidiendo prestado y lo que tengo que pagar, digamos, anualmente, ¿cómo se encuentra en equilibrio? Me imagino en el equilibrio. Intuyo a eso es lo que le llama de repente algunos funcionarios de gobierno el problema fiscal o lo que la empresa privada le llama el problema fiscal que tenemos. A ver si nos lo puede explicar. De acuerdo, de acuerdo. Como explicaba Rommel, el FOP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, emite títulos de deuda, los certificados de inversión previsional. Estos son adquiridos obligatoriamente por las AFP. Como tú decías, son 500 millones de dólares anuales. Este dinero se utiliza para pagarle las pensiones a los adultos mayores que ya están pensionados. Bien, ese es por un lado. Esa es la deuda que emite el Estado todos los años para pagar las pensiones. Pero bueno, la ley del FOP establece un programa para amortizar esos títulos de deuda. Son a 25 años. La ley establece un programa de amortización gradual. Y al segundo año de emitidos tiene que estar pagando ya capital. Entonces, eso a partir del año 2006 que comenzó a operar el FOP, el Estado comenzó de cero, pagando cero dólares por ese servicio de deuda, pero a partir del siguiente año comenzó a pagar ya capital e intereses por la CIP. Y así se ha ido incrementando todos los años desde 2007 en adelante. A este momento el Estado paga 135 millones de dólares al año en capital e intereses a las AFP, que es el reintegro de los ahorros que nosotros los trabajadores le prestamos al gobierno. Y bueno, esto es, como tú bien lo decías, el real costo fiscal que tiene el Estado. Es la carga del presupuesto anual. Bien, este monto que ha ido incrementando de manera gradual va a seguir incrementándose. ¿Y por qué? Bueno, porque el saldo de la deuda va también incrementándose. Y también la tasa de interés.
porque lleva capital e intereses. Ahora, en este momento la tasa de interés está muy baja, está por debajo de 1.5%, pero ya la Sala de la Constitucional dijo que esa tasa no es constitucional y tiene que aumentarse. Entonces, en la medida que esa tasa aumente, al 3, al 3.45, como lo propone el gobierno, o al 5, al 6, o a la tasa que sea, la carga financiera para el gobierno se va a incrementar proporcional a eso. Entonces, esa va a ser todavía una presión más fuerte para el presupuesto y va a llegar a 400, a 500 millones, y en un momento, en el tiempo que nosotros hemos estimado ahí como por 2026, el valor que se pague de servicio de la deuda va a superar al mismo pago de pensiones. Es decir, en 10 años, a partir de 10 años para allá, 2026, básicamente vamos a tener $1.000 millones que tienen que salir por fuerza del presupuesto de la nación. Exacto, exacto. Porque, bueno, como decíamos, el saldo va incrementándose año con año, pero la cuestión es de que la obligación con los pensionados, por naturaleza propia, va a ir disminuyendo en el tiempo. Y para ese momento, dentro de 10 años, ya va a estar en la tendencia, ya en declive, la curva de pago de pensiones. Pero el servicio va a estar, como tú decías, en los 1.000 millones aproximadamente. Entonces el gobierno o tiene recursos para pagar esos 1.000 millones anuales, o toma decisiones previas, en este momento, por ejemplo, para anticiparse a eso y no estar ya en el 2026 con problemas de liquidez peor a las que tiene en este momento. Por eso decíamos al principio, los sistemas de pensiones son dinámicos y los gobiernos tienen que estar tomando decisiones permanentemente para ajustarlos, previendo no solo para 2, 3 años, sino previendo para 20, para 30 años, para que no se tengan problemas en el largo plazo. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a ver cómo se inserta dentro de ese argumento, digamos, técnico que usted acaba de dar, la propuesta del gobierno del presidente Sánchez Serén. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, antes de continuar con República, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el presidente Sánchez Serén el pasado sábado cuando hablaba del tipo de sistema de pensiones que el gobierno le gustaría tener y la reforma que piensa implantar. Escuchemos. Hay una preocupación sobre el tema de la reforma de pensiones que va a presentar el gobierno. Y han dicho un montón de cosas que no son ciertas. ¿Cómo nos vamos a quedar con el fondo de pensiones? Si esos fondos son de los trabajadores y son para los trabajadores, son de ellos. Bueno, de esas declaraciones del presidente me salen dos preguntas, pero primero voy por algo de lo que nos dijo el día de ayer el presidente de NEP, Jorge Dabú, y sacando el borrador de la propuesta de ley que tiene, que supuestamente es la que estaría impulsando el gobierno. Hay un artículo, el 232, que dice que parte del fondo semilla, no, obviamente no lo dice así, lo estoy parafraseando, pero parte del fondo semilla para el sistema mixto saldría de las cuentas de ahorro de los trabajadores, que son cuentas individuales, cuentas privadas, ¿verdad? Serían como $4.000 millones aproximadamente. La pregunta es si esos fondos me serán prestados a mí o simplemente se los voy a ceder al gobierno. Es decir, cuando se hizo el actual sistema o se diseñó el actual esquema del que ya hablamos anteriormente, en el que el gobierno emite deuda y nosotros se las compramos, eso es un marco jurídico. Es decir, y aparentemente vendría a ser un marco jurídico que desplazaría el anterior, pero se supone que la deuda que contrajeron conmigo es un derecho o una deuda adquirida. Entonces no sé si esa deuda se borra o no se borra. Ron. Sí, bajo el régimen actual de administradoras de fondos de pensiones, usted le ha prestado ese dinero al gobierno. Bajo la nueva modalidad de sistema mixto, una parte del saldo de su cuenta va a pasar, ¿verdad?,
digámoslo así, y voy a ocupar el término que utiliza el mismo estudio que realizó el gobierno en el año 2011, para que no se me malentienda. El gobierno expropia una parte, digamos, del saldo de la cuenta de ahorro para pensiones que usted tiene, dependiendo, ¿verdad? Si usted es una persona que tiene ingresos de 2 salarios mínimos o menos, ¿verdad?, va a ser todo lo que usted ha ahorrado en su cuenta individual de ahorro para pensiones lo que va a pasar al pilar público. Pero si es más, digamos, su ingreso mensual que usted tiene, ¿verdad?, arriba de 2 salarios mínimos, ¿verdad?, va a ser una proporción que se va a establecer entre 2 ingresos de salarios mínimos, ¿verdad?, sobre el ingreso mensual que usted tiene, y eso lo va a multiplicar usted por lo que usted tiene ahorrado en su cuenta individual de ahorro para pensiones. Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso mensual, por decir una cantidad de $1,500, ¿verdad?, y sabemos que 2 salarios mínimos rondan los $500, hacemos la relación, ¿verdad?, y sabemos que anda alrededor de un 33%, ¿verdad?, lo que equivale. Entonces, 33% por una persona que tenga 1,000, que haya ahorrado, por decir una cantidad, 1,000 en su cuenta de ahorro individual para pensiones, pasarán 300, un poquito más. Entonces, eso es dependiendo donde uno se encuentra, si uno encuentra por debajo de 2 salarios mínimos o por encima, ¿no? Pero habría que ver, ¿no?, por la parte jurídica que usted dice. Ahora, o sea, usted lo ha prestado bajo el esquema actual, y bajo el nuevo esquema sí es una normativa distinta. Exactamente. Ahora, las declaraciones del señor presidente hay que entenderlas, en el sentido de que no es, por decirlo así, un robo en sí mismo, porque en teoría, ¿verdad?, o sea, como el espíritu de la ley, lo que busca es que le quita esos recursos, porque con esos recursos usted se van a pagar las pensiones de los jubilados de ese sistema. Entonces, funciona con un tema de lo que ellos le conocen con la solidaridad, ¿verdad?, o la equidad intergeneracional. Entonces, mientras que en la cuenta individual de ahorro para pensiones, el sistema de capitalización individual, yo voy colocando, digamos, ahorrando en mi propia cuenta y gana intereses hasta cuando yo me retiro. Ahora en el pilar de reparto, el pilar público, ¿verdad?, a mí me quitan, pero porque ese dinero sirve para pagar las jubilaciones de los actuales jubilados. Cuando yo me retire, se espera que los trabajadores de ese momento, bajo ese pilar, van a pagar una parte de mi pensión. Bueno, básicamente se anticipó mi siguiente pregunta, pero se la voy a reiterar a usted, maestro Carlos Pérez. Y es el siguiente, porque de repente lo que algunos han llamado el gran robo, tal vez, y quizás aquí es haciendo un poco de ejercicio intelectual en cómo pensaría el gobierno, es una cuestión de enfoque, porque tal vez este fondo sigue siendo de los trabajadores como las carreteras son de todos. Exacto. Es decir, todos pagamos por la carretera, pero obviamente no es mía, no puedo agarrar mi pedazo de carretera, pero yo la uso y yo la pago, es mía. Exacto. Tú lo has descrito exactamente como debe ser, como debe ser entendido. En estos momentos tú tienes tu cuenta individual, tú sabes cuánto aportas todos los meses, tú preguntas o consultas en el sitio web o por teléfono o en papel cuánto tienes en tu cuenta individual, y eso lo vas a ver en todo momento. Es tu dinero, es tu cuenta. Pero al entrar en vigencia el nuevo modelo, el modelo mixto, la ley establece que una parte de tus ahorros se van a pasar al fondo del sistema de reparto, como lo explicó Rommel, con una fórmula que está en el proyecto de ley. A partir de ese momento, tú pierdes el control individual de tu cuenta y forma parte de un fondo general, de un fondo colectivo, que es precisamente el fondo del Estado. Y ya tu cuenta individual deja de ser individual y pasa a ser el fondo nacional, el Estado, un bien público que va a servir, esperamos que así sea, para pagar las pensiones de los que en este momento están ya jubilados. Forma parte de esta equidad y de esta distribución intergeneracional de responsabilidades. Entonces, bueno, si lo vemos en un contexto de largo plazo, no hay un robo, digamos, porque tú siempre vas a tener derecho a una pensión. ¿Sí? El Estado se compromete a través de esta ley a garantizarte una pensión cuando te retires. Ahora, el problema es la realidad que el Estado vive en estos momentos. Ya dijimos, el Estado es deficitario y en los últimos años se ha agravado el problema del déficit fiscal. En estos momentos el Estado no tiene recursos ni siquiera para cubrir las obligaciones más básicas. Entonces, tú le entregas tu cuenta individual, un 100%, un 50%, un 30% de tus ahorros, dependiendo del salario que todos tengamos, y se lo entregamos al Estado para el fondo colectivo, para comprar una promesa.
porque eso es lo que el Estado nos está dando. La ley establece que tiene garantizada una pensión, pero en el largo plazo, dentro de 10, 15, 20 años, cuando, dependiendo de la edad que uno tenga, uno se retire, ¿cómo uno va a saber en este momento que el Estado va a tener la capacidad para cubrir la pensión, y no de una sola vez, sino de por vida? Porque eso es lo que se está anunciando y lo que el proyecto de ley tiene, que es una pensión vitalicia. Entonces, ahí está el problema. Con los antecedentes que tiene el Estado de gestión de las finanzas públicas, esa promesa como que se vuelve un poco gris. Ahora, maestro Carlos Pérez, digamos que en una república las elecciones tienen consecuencias y tenemos la correlación de fuerzas que tenemos actualmente. Y producto de este, digamos, el consenso entre los principales partidos políticos, una reforma que vaya en la línea de lo que el gobierno del presidente Sánchez Serén está impulsando, digámoslo así. Pero lo que no entiendo es que parte de ese nuevo acuerdo que se va a tomar aprobando una ley básicamente deshaga un acuerdo que se hizo antes. Exacto. Y lo que a mí se me prometió y lo que se me prestó y que se dijo que se iba a pagar, de repente me digan ya no se lo voy a pagar, sino que básicamente lo que usted me prestó ahora es de todos. Exacto. Es decir, no estoy en contra per se, de hecho, con que tengamos un sistema público de reparto, dicho sea de paso, sino el punto es que te modifiquen el acuerdo en el camino. Exacto. Bueno, ese es un punto muy importante en las democracias, ¿eh? Y en este tema de las pensiones, que son temas que no son de corto plazo. El tema de la previsional son temas de largo plazo. Y los sistemas son dinámicos, por supuesto, pero este dinamismo tiene que ser previsto y tienen que tomarse decisiones de largo plazo. El sistema actual tiene apenas 17 años. Entonces, está todavía muy joven para poder hacer cambios radicales en el sistema. Entonces, bueno, en el año 96, cuando se tomó la decisión de hacer la reforma original, hubieron opciones. En ese momento se mencionó la opción de un sistema mixto y se mencionó la opción de hacer el salto completo al sistema privado. Y la decisión fue esta última. Ahora, en aquel momento era más viable que se tomara la decisión del sistema mixto, porque, como yo lo dije al principio, en ese momento el gobierno tenía la obligación del 100% del pago de las pensiones a través del INPEP y del IS. Pero al hacer una reforma a un sistema mixto, se iba a liberar de responsabilidades y se las iba a pasar a las entidades privadas que podían ser las AFP. Pero no lo hicieron así. Ahora bien, a lo largo de los años se han hecho modificaciones que han cambiado y han aumentado el costo de transición, y eso es lo que ha metido en más problemas al Estado de los que ya tiene. Entonces es necesario hacer una reforma. Pero tener que cambiarla radicalmente nuevamente es como demasiado doloroso porque el sistema todavía está muy joven. Y entonces, como tú decías, a mí me vendieron hace 17 años un cambio de sistema radical. Y digamos, la vida es una sola, no tiene 1000 años. Entonces, ¿cuántos sistemas vas a tener que soportar durante toda tu vida laboral? 2, 3, 4. Pero eso te cambia las reglas. Y al final de cuentas, quien sale afectado es el trabajador, porque cuando se termina la edad activa, la idea de los sistemas previsionales es que no haya un trauma en el cambio de la edad activa al retiro. Es decir, mantener un poco el nivel de ingreso para que las personas puedan vivir tranquilos el resto de su vida. Pero si estamos cambiando reglas, al final quien sale afectado es el trabajador, porque quiérase o no, este monto de pensión que pueda recibir un trabajador en su edad adulta se va a ver afectado por este cambio de reglas que son tan en corto plazo. Ok, pausa, con esa idea nos quedamos y regresamos. Vamos a hablar también un poco más del sistema público de reparto versus el sistema privado. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, licenciado Rodríguez, conversando ayer con el presidente de ANEP, él leía algo del borrador de la propuesta de ley de reforma de pensiones que por lo menos a él le parecía preocupante. Quiero que escuchemos porque habla acerca de cómo se van a financiar o cómo se van a pagar las pensiones, pero intuyo que ahí deben haber muchos matices, muchas cosas que deben ser explicadas. Quiero que escuchemos.
sea que si el gobierno no tiene recursos disponibles, persígnese porque ese año no hay pensión. Está claramente escrito y subrayado los recursos disponibles por el gobierno central. Lo que te está diciendo es, ¿sabe qué? Sí, pero nunca le voy a pagar. O sea, hasta te lo están poniendo en la ley. Entonces, a mí me parece una burla a la sociedad. Y esto lo repito y lo reitero, si se concretiza va a ser el robo del siglo. Bueno, haciendo la salvedad de las valoraciones políticas que él pueda tener, el artículo básicamente te explica que parte de las pensiones que se van a pagar saldrían del Fondo de la Nación. A nosotros nos habían explicado funcionarios importantes del gobierno es que son dos cajas, la caja de pensiones y la caja del gobierno, y que las dos no son una misma y supuestamente no son intercambiables. Pero en ese artículo 233, así como lo leyó acá, básicamente te dice que parte de las pensiones va a salir del Fondo de la Nación y que eso va a depender también del rendimiento del estado de la nación, de la economía de la nación. Es decir, podría ser muy alta la pensión, mediana, de repente muy baja. Sí, efectivamente. Se refiere ese artículo al pago de la pensión mínima que corresponde al pilar de reparto, al pilar público. Hay que recordar que, así como está esta propuesta, este proyecto de ley, ¿verdad? Las personas que pasen a cotizar a este sistema, a este pilar público, ¿verdad? Bueno, todos lo vamos a hacer, solo que unos lo van a hacer totalmente, van a recibir una pensión mínima, pero también las personas que cotizan a las AFP, cuando se retiren, van a tener que abrir un doble proceso, un proceso en el pilar público y un proceso en el pilar privado. Su pensión va a estar compuesta por un componente fijo, ¿verdad?, que va a ser la pensión mínima que tiene que dar el gobierno, y la otra es la parte que corresponde al componente privado, que es por la rentabilidad de los fondos en la cuenta individual de ahorro de pensiones, ¿verdad?, que administran las AFP. Este artículo, valga la redundancia, se refiere estrictamente al pago de la pensión mínima que corresponde al gobierno, que como bien dice el señor presidente de ANEP, ¿verdad?, depende de la disponibilidad de recursos que tenga en ese momento el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Y esa va a estar determinada, la pensión mínima, por el Ministerio de Hacienda en función de la disponibilidad de recursos en el presupuesto. Entonces, esto es un elemento muy importante porque anteriormente se dejaba discrecionalidad, ¿verdad? Pero ahora dice que está en función de la disponibilidad de recursos. No es primera vez que sucede esto. Recordémonos que hace aproximadamente 3 años se aprobó una ley de los programas sociales, ¿no? Exacto. Que si usted se recuerda, teníamos que los programas sociales como el vaso de leche, los útiles escolares, para irlos expandiendo y que vayan atendiendo todas las necesidades de la población, es como una meta, es como un fin, digamos, que tiene el Estado, pero dice también que están en función de la disponibilidad de recursos del Estado, y ahí nosotros vemos de que no se ha avanzado como debería de haber pasado. Entonces, porque es en disponibilidad de recursos. Si voy ¿no? entendiendo bien, de acuerdo al borrador de la propuesta de ley, digo borrador porque la pueden modificar para bien o para mal, o para una razón técnica valedera o inválida, no estamos hablando entonces de dos cajas, de una caja de pensiones que solo se utiliza para pensiones y que se busca la mayor rentabilidad para esa caja de pensiones, para pagar solamente pensiones. Estamos hablando de una sola caja y que los fondos que coticen los trabajadores en el sistema público van a ir a parar al Fondo Nacional de la Nación, y de ahí pues obviamente no sé si se pueden utilizar para cualquier cosa que no necesariamente sean pensiones. Bueno, eso es un aspecto que queda poco claro en la ley, ¿verdad? O sea, y es un aspecto que incluso nosotros lo hemos discutido con el equipo de Funde, que la normativa lo que sí estima son aspectos como la pensión mínima, los considerandos, cómo se van a establecer las pensiones, las devoluciones de saldo, pero no detalla el tema de la administración. De hecho, la normativa dice de que se van a desarrollar posteriormente manuales, ¿verdad?, reglamentos que nosotros que quisiéramos que no estuvieran sujetos a la discrecionalidad total de los funcionarios públicos, como es natural en una república, ¿no? Sino que pudiéramos participar, digamos, en una discusión seria sobre esto, porque sí está como esta ley, digamos, esta gran ley, por decirlo así, pero aún quedan pendientes manuales y reglamentos que dice la misma normativa que serán elaborados posteriormente, y ahí pueden estar estos detalles técnicos que usted pregunta, Carlos. Ok, ahora, maestro Carlos Pérez, ¿por qué no tener un sistema público de reparto? La población económicamente activa en El Salvador supuestamente son 2.600.000 personas aproximadamente. Según la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, son como 660.000 personas en edad de jubilación, básicamente. El licenciado César Villalona, quien es asesor del FMLN y también uno de los autores del programa económico del presidente Sánchez Serén, dice que la relación de cotizantes a jubilados sería de
6-1, es decir, que tendríamos la suficiente cantidad de personas para poder pagar las pensiones con un sistema público puro. Ya. Bueno, en un mundo perfecto sí, porque en un mundo perfecto todas las personas que están en edad potencial para trabajar estarían trabajando en el sistema formal. Es decir, los 2.600.000 personas que formamos la PEA en El Salvador, estábamos trabajando en el sector formal y cotizamos al sistema y todo bien. Y todas estas personas soportan los suficientes recursos para poder pagar las pensiones a los adultos mayores. En ese mundo sí. Pero nosotros no estamos en ese mundo perfecto. En estos momentos la cobertura o el empleo formal en El Salvador es apenas una cuarta parte de la población económicamente activa. Es decir, 25% de esos 2.600.000. Entonces, ahí hay un problema porque no hay suficientes recursos de cotizaciones para pagar las pensiones. Y este fue el principal factor que motivó la reforma original en el año 96. En un principio, cuando el sistema se creó allá en el año 69, había un soporte todavía más alto de 6-1, había como 8 o 9 cotizantes por cada pensionado, pero la estructura poblacional en El Salvador ha cambiado. Y en estos momentos nosotros vivimos más de lo que vivíamos hace 40, hace 50 años y están naciendo menos niños todavía. Entonces hay una presión por los dos lados. Desde abajo hay menos y arriba hay más, o sea, la población se está envejeciendo cada vez más y el tramo de en medio, que somos los que estamos en edad de trabajar, cada vez vamos siendo menos. Entonces, en el largo plazo, esas descompensaciones que hay en las estructuras de la pirámide poblacional vienen a causar problemas en esa equidad intergeneracional. Y por eso es de que se hizo la reforma original. Entonces, en un sistema público de reparto, si todo funciona a la perfección, no hay ningún problema, pero eso no es así. Tenemos que ajustarnos a la realidad y por eso hacer los ajustes necesarios para que sí se garantice la sostenibilidad de las pensiones, ya sea. Y no podríamos hacer, o Funde ha propuesto, o hay estudios que nos digan, por ejemplo, dos cosas: cómo formalizamos a la mayoría de salvadoreños en población económicamente activa para que coticen y de esa manera el sistema público fuera viable. Y lo segundo es, ¿qué porcentaje de la población económicamente activa es lo que hace, digamos, técnicamente factible un sistema público de reparto? Bueno, solamente quiero terminar de complementar lo que acaba de decir mi compañero Carlos Pérez. Además de eso, hay que tomar en cuenta que dada nuestra realidad socioeconómica, ¿verdad? Lamentablemente, muchos jóvenes están falleciendo, ¿verdad? Y bueno, incluso personas que están laborando fallecen, ¿no? Entonces eso también, esta relación entre trabajadores y cotizantes y pensionados no se daría, y también muchas personas se van del país, ¿verdad? Porque buscan un mejor horizonte. Ahora, ya estrictamente su pregunta. La clave acá está, y se ha dicho una gran cantidad de veces, por la promoción del crecimiento económico, ¿verdad? Hay que comprender que para que nosotros podamos tener y podamos acceder a pensiones dignas, necesitamos que la economía crezca, porque es esa masa de riqueza que se produce, ¿verdad?, la que intertemporalmente se tira hacia adelante, ¿verdad?, ya sea en un sistema privado o ya sea en un pilar público o de reparto, que se va dando ese equilibrio intergeneracionalmente, ¿no? Pero entonces, en este caso, no podemos dejar de lado el tema de la promoción del crecimiento económico. De ahí, todas las medidas que vengan encaminadas a la promoción del empleo joven, ¿verdad?, son favorables, pero son insostenibles si no hay un crecimiento vigoroso y pujante, ¿no? De hecho, hay muchas iniciativas, digamos, por parte del gobierno para incentivar a los jóvenes, el emprendedurismo, pero muy probablemente estas iniciativas duran tan solo pocos años. ¿Por qué? Porque la misma dinámica de la economía está letargada, entonces no duran mucho. Entonces ese es un aspecto que requiere más, digamos, y va más allá incluso del tema de pensiones que estamos abordando acá, ¿verdad?, y del tema fiscal incluso. Entonces necesitamos identificar los motores del crecimiento de la economía para que el país pueda salir adelante. Ok, bueno, antes nos quedan unos pocos minutos para el programa, pero quiero leer algunos comentarios de lo que nos hicieron llegar a nuestro número de teléfono del WhatsApp, el 73 18 01 72, para que de repente hagan algunos comentarios ustedes. El primero dice lo siguiente: buen día, soy una persona que coticé 26 años, pero hoy ya no cotizo. ¿Qué van a hacer con mi dinero? Otra persona comenta: el banco y la AFP son los que prestan y son los que prestan. No hay robo, es solo que la AFP no quiere perder el capital financiero inicial recaudado y no trabajado por ellos.
Otro televidente nos dice, es erróneo creer que el afiliado presta el dinero, quien lo hace es la AFP, así como el banco capta fondos y se dueña jurídicamente del dinero, siendo el ahorrador dueño solo del derecho de crédito para pedir que se le devuelva lo ahorrado junto a sus intereses. El mismo símil es con la AFP. Maestro Carlos Pérez. Bueno, comenzando por lo último, completamente de acuerdo. Y tú lo decías al principio, hay un marco jurídico por el cual se estableció una deuda y luego viene otro marco jurídico. Tenemos que ponernos en esos marcos. Los cotizantes aportamos todos los meses de nuestro salario una cantidad de dinero y que va directamente a la cuenta individual. Y luego la AFP es una entidad privada que ha sido contratada por nosotros, ha sido contratada para que nos administre ese capital, genere rendimientos y nos garantice que al final de nuestra edad activa nos pague una pensión. Esa es su función. Ahora, las AFP, en nombre de nosotros, le prestan al gobierno en un marco jurídico distinto, un contrato distinto. Y bueno, ese contrato debería cumplirse, porque ese contrato establece que las AFP le prestan capital y tiene que regresar capital más intereses. Completamente de acuerdo. Entonces, no se pueden romper esos contratos con un decreto. Tiene que darse cumplimiento porque hay derechos adquiridos en todos esos contratos. Ahora bien, el tema también de la propiedad es importante. Y los cotizantes, que somos los trabajadores o los ahorrantes, debemos conservar esa propiedad siempre. Y si el Estado viene y nos expropia, entonces la misma Constitución dice que si hay expropiación tiene que haber indemnización. Entonces es una cuestión que tiene que verse con todos sus efectos jurídicos, porque no es simplemente sacar dinero de acá y pasarlo para otro lado. Eso en primer lugar. Bueno, quizás sí, para cerrar el programa, aunque no la discusión, porque esto es sumamente amplio, yo quisiera preguntarle algo a usted, licenciado, y es lo siguiente. Asumiendo que se fortaleciera el sistema privado de pensiones, igual hay un 70 o 75% de personas que nunca cotizaron o cotizaron muy poco y que no van a tener pensión. ¿Qué hacemos para tener el dinero suficiente para poder darles una pensión que sea digna? ¿Subimos puntos del IVA? ¿Creamos un FOPensiones? ¿O qué hacemos? Bueno, la experiencia en otros países es la creación de una pensión no contributiva que se financia con un impuesto adicional, ¿no? Ese es un tema que entiendo que las autoridades lo están barajando, ¿verdad? Pero actualmente, digamos, no lo tiran al ruedo de la discusión porque muy probablemente se puede contaminar con este otro tema de la modificación del sistema privado al sistema mixto, ¿no? Sin embargo, si como sociedad, ¿verdad?, estamos de acuerdo que las personas mayores de 70 años, ¿verdad?, que es una buena cantidad de la población del país y que nunca cotizaron, ¿verdad?, pero tienen derecho a recibir un ingreso mínimo digno, nosotros lo podemos hacer única y exclusivamente a través de una contribución especial para la seguridad de esas personas, ¿verdad?, esa seguridad social de esas personas, ¿no? Entiendo que este va a ser un tema que se va a abordar posteriormente, ¿verdad?, y que no queda zanjado solamente con esta discusión. Además de eso, potencialmente queda, no voy a decir la palabra el riesgo, ¿no?, sino que como la meta, ¿no?, de que este nuevo esquema mixto que propone el gobierno podría ser modificado sus parámetros, es decir, aumentar la edad de jubilación y también aumentar la tasa de cotización, si en un cálculo actuarial muestra, digamos, que a largo plazo genera desequilibrio, como es lo que se habla actualmente, ¿verdad?, de que al final lo que va a generar es mayor deuda, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano vamos a encontrarnos en una situación muy parecida a lo que estábamos discutiendo hace un año, ¿verdad?, que tenemos que aumentar las edades, aumentar las tasas de cotización. Entonces, esos son elementos que están siempre pendientes para la discusión a posteriori, incluso después de la aprobación de esta normativa, dependiendo si se encuentra la correlación en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ok, bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Los vamos a volver a invitar porque este tema es un tema en desarrollo y se nos quedaron algunos puntos en el tintero aún, pero muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. No, gracias a ti, Carlos, por el espacio, y es importante que las televidentes conozcan de ese tema. Bueno, a ustedes, amigos, déjenme decirle que vamos a también invitar a personas que tienen de repente otra visión sobre el tema de las pensiones. Vamos a echarle una llamadita al doctor Salvador Arias también y a don César Villalona para que también vengan y hablen, porque estoy seguro que ellos están un poco más a favor del sistema público de reparto. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar.
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.